Los New York Knicks, después de 53 años de espera, son por fin campeones de la NBA. Y para entender por qué este título sabe diferente a cualquier otro en el deporte americano moderno, hay que volver al principio, hay que bajar al abismo. Así que buen provecho si estás comiendo, ponte cómodo y permíteme que te explique cómo una franquicia rota, humillada y abandonada por las estrellas más grandes de su generación se convirtió en campeona. El desierto, 2010-2011. Imagina una franquicia que lleva 6 temporadas consecutivas sin playoff, 6 años sin postemporada en la ciudad que nunca duerme, en el edificio más famoso del mundo. Eso era los Knicks en el 2010. Donnie Walsh había pasado años limpiando el desastre. Sacó a Stephon Marbury, liberó el roster de Eddie Curry y Jaren James y hizo el trabajo sucio que nadie quería hacer. Todo con un único objetivo: tener cap space suficiente para cazar a un superstar en el verano de 2010. El plan era LeBron James y por un momento parecía real. Pero el 8 de julio de 2010, LeBron eligió Miami y ese golpe se sintió en cada rincón de Nueva York. Sin embargo, solo 3 días antes, el 5 de julio, Amar'e Stoudemire firma un contrato de 5 años por casi $100 millones. Y en su rueda de prensa de presentación dijo 4 palabras que los fans de los Knicks llevaban años sin escuchar: "The Knicks are back". Y durante un tiempo fue verdad. Stoudemire promedió 25.3 puntos y 8.2 rebotes por partido, con más del 50% en tiros de campo, y terminó noveno en la votación MVP. En diciembre protagonizó una racha de 9 partidos consecutivos con al menos 30 puntos, estableciendo un récord histórico de franquicia. Los Knicks terminaron segundos en la liga en anotación con 106.5 puntos por partido. Raymond Felton colaboró con casi 17 puntos y más de 9 asistencias. Landry Fields, seleccionado en el puesto 39 del draft, fue titular en 81 partidos como rookie. En un momento de la temporada ganaron 13 de 14 partidos y parecían otro equipo completamente diferente. Entonces llegó el 22 de febrero de 2011. Los Knicks cerraron un trade que transformaría la franquicia para bien y para mal al mismo tiempo. Carmelo Anthony llegaba desde Denver a cambio de Felton, Danilo Gallinari, Wilson Chandler, Timofey Mozgov y múltiples picks. Melo promedió 26.3 puntos tras su llegada. El equipo terminó 42-40, su primera temporada ganadora desde 2001, y volvió a playoffs por primera vez desde 2004. Pero Boston los barrió 4-0 en la primera ronda. Jason Billups se lesionó en el juego 1. Stoudemire arrastró problemas de espalda durante toda la serie y el sueño terminó antes de empezar. Aún así, la narrativa era clara. Los años oscuros habían terminado. El baloncesto de superestrellas había vuelto al Garden. El caos glorioso, Linsanity, 2011-2012. La temporada 2011-12 fue la más extraña, la más caótica y la más irrepetible que los Knicks habían vivido en años. El lockout recortó la temporada a 66 partidos. El estilo ISO de Carmelo chocaba directamente con el pace and space de Mike D'Antoni. Stoudemire ya era menos explosivo físicamente. El equipo fichó a Tyson Chandler por un contrato de 4 años y alrededor de $58 millones, recién campeón con Dallas. Usaron la cláusula de amnistía sobre Jason Billups. En el draft eligieron a Iman Shumpert en el puesto 17. Y en diciembre firmaron silenciosamente a un base de Harvard que ya había sido cortado por Golden State y por Houston. Nadie le prestó atención. Su nombre, Jeremy Lin. El 4 de febrero de 2012 contra New Jersey Nets, D'Antoni no lanzó el ruedo por desesperación. Lin anotó 25 puntos y repartió 7 asistencias. Los Knicks ganaron. Lo que vino después fue una de las historias más grandes del deporte americano en ese año: Linsanity. Promedió más de 22 puntos y 9 asistencias por partido. El Garden se vendió para cada partido. La mercancía explotó y Lin se convirtió en un ícono internacional de la noche a la mañana. Mientras todo esto ocurría, Tyson Chandler ganó el premio al mejor defensor del año, convirtiéndose en el primer Knick en la historia en recibir ese galardón.
Los playoffs fueron puro caos. Lin se rompió el menisco y se perdió la postemporada. Contra Miami en primera ronda, Shumpert se rompió el ligamento cruzado anterior en el juego 1. Stoudemire golpeó una vitrina de extintores tras el juego 2. Y Baron Davis sufrió una lesión catastrófica de rodilla en el juego 4. Pero Carmelo Anthony anotó 41 puntos en ese mismo juego 4, poniendo fin a una racha de 13 derrotas consecutivas en playoff que venía arrastrándose desde 2001. Miami ganó la serie en 5 partidos. Una temporada de caos absoluto que, extrañamente, nadie puede olvidar. La cima, 2012-2013. Aquí vivieron su mejor temporada desde 1999, la única vez entre 2001 y 2013 en que ganaron una serie de playoff. Mike Woodson ya era el entrenador permanente y los Knicks apostaron por la veteranía. Jason Kidd con 39 años, Marcus Camby con 38, Kurt Thomas con 40, Rasheed Wallace con 38. Carmelo ganó el título de máximo anotador con 28.7 puntos por partido. El primer Knick en ganar ese título desde Bernard King en 1985. Terminó tercero en la votación MVP. El equipo terminó 54-28. Ganó el título de la División Atlántica por primera vez desde 1994 y firmó la primera temporada de 50 victorias de la franquicia desde el año 2000. Barrieron a Boston 4-2 en primera ronda, una victoria que supo especialmente bien después de que los Celtics los eliminaran en 2011, pero Indiana los dominó físicamente en segunda ronda. Roy Hibbert controló la pintura, Paul George emergió como estrella y los Knicks cayeron 4-2. Jason Kidd se retiró de inmediato para convertirse en entrenador de Brooklyn, y esa salida importó mucho más de lo que nadie imaginaba entonces. El colapso, 2013-2016. Un año después de ganar 54 partidos, los Knicks ganaron 37 y se perdieron los playoffs. Los Knicks abrieron la temporada 3-13, pero Carmelo estaba ahí, solo, cargando con todo. El 24 de enero de 2014 anotó 62 puntos con 13 rebotes contra Charlotte. El equipo ganó 13 de 16 en un tramo, pero el inicio hundido fue demasiado. Woodson fue despedido al final de la temporada y Phil Jackson llegó para dirigir las operaciones de básquet. La temporada 2014-15 fue la peor de la historia de la franquicia hasta ese momento. Phil Jackson firmó un contrato de 5 años por alrededor de $60 millones e impuso el Triangle Offense en un roster completamente inadecuado para ese sistema. Carmelo firmó una extensión de 5 años por alrededor de $124 millones. El equipo terminó 17-65, el peor récord de la historia de la franquicia, y aunque tenían el peor balance de la liga, cayeron al cuarto puesto en la lotería del draft. Así perdieron a Karl Anthony Towns, que casualmente es el que quedó campeón en 2026. Qué curioso. Y a D'Angelo Russell. Eligieron a un adolescente letón llamado Kristaps Porzingis. Esa resultó ser la decisión más importante de toda la era Phil Jackson. La luz al final del túnel, 2015-2019. Porzingis respondió en su debut anotando 16 puntos en una victoria de 25 sobre Milwaukee. Muy pronto estaba poniendo líneas de 24 puntos, 14 rebotes y 7 tapones contra Houston, convirtiéndose en el primer rookie desde Tim Duncan en poner esas cifras, y el primer jugador de 20 años con una línea similar desde Shaquille O'Neal. Terminó la temporada con 14.3 puntos, 7.3 rebotes y 1.9 tapones por partido, siendo el primer rookie en la historia de la NBA en combinar 1000 puntos, 500 rebotes, 100 tapones y 75 triples anotados. Perdió el rookie del año ante Karl Anthony Towns, pero su impacto era evidente para cualquiera. La temporada 2018-19 fue el tank total. Los Knicks igualaron el peor récord de la franquicia, 17-65. Cazaban a Zion Williamson y soñaban con Kevin Durant y Kyrie Irving. David Fisdale fue contratado el 7 de mayo de 2018.
En el draft eligieron a Kevin Knox noveno y a Mitchell Robinson en segunda ronda. Pero el 31 de enero de 2019, los Knicks tradearon a Porzingis a Dallas. Lo enviaron junto a Hardaway, Courtney Lee y Trey Burke al cambio de Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews y 2 picks de primera ronda. El objetivo era exclusivo: espacio de cap para Durant y Kyrie. Después del trade, las derrotas se acumularon. Perdieron 18 partidos consecutivos en un momento. Terminaron con el peor récord de la NBA, pero cayeron al tercer puesto en la lotería. Durant firmó con Brooklyn, Irving firmó con Brooklyn, Zion fue a New Orleans. En 2 meses, el plan completo colapsó. El amanecer, 2019 a 2021. La temporada 2019-20 fue el epílogo directo de ese colapso. La franquicia fichó a Julius Randle, Bobby Portis, Taj Gibson, Marcus Morris y Elfrid Payton. RJ Barrett fue seleccionado tercero en el draft, después de que Zion se fuera primero a New Orleans. Barrett había promediado 22.6 puntos en Duke junto a Zion, y su debut contra San Antonio lo presentó al mundo con 21 puntos. Pero la eficiencia desde el triple y el juego sin balón eran preguntas abiertas. Randle tuvo un inicio terrible. Los Knicks abrieron 4-18. En febrero de 2020, Steve Mills fue despedido y Leon Rose fue contratado como presidente, lo que se convertiría en silencio en uno de los movimientos más importantes en la historia moderna de la franquicia. Jalen Brunson, el catalizador. La temporada 2022-23 fue el año en que Jalen Brunson cambió todo. Los Knicks le dieron un contrato de 4 años por alrededor de $104 millones después de que Dallas lo subutilizara como creador secundario detrás de Luka. En los playoffs de 2022, Brunson había cargado a Dallas mientras Doncic se perdía partidos, elevando su valor enormemente. Dallas nunca lo extendió antes. Fue uno de los errores organizacionales más grandes de esa era. El impacto de Brunson fue inmediato. El ataque en media cancha se organizó, las pérdidas de balón cayeron, la ejecución en momentos finales mejoró. En el trade deadline, Josh Hart llegó desde Portland añadiendo rebotes, trabajo sucio y la química Villanova con Brunson. Los Knicks terminaron 47-35, su mejor récord desde 2012-2013. En primera ronda dominaron físicamente a Cleveland en 5 partidos, la primera victoria en serie de playoff desde 2013. En segunda ronda contra Miami, Brunson promedió más de 31 puntos por partido en la serie. Los Knicks cayeron en 6 partidos, pero la percepción nacional de la franquicia cambió de forma permanente. La temporada 23-24 fue el año en que Brunson se convirtió en un auténtico superstar. OG Anunoby llegó el 30 de diciembre de 2023 desde Toronto. El trade transformó al equipo de la noche a la mañana. La defensa explotó estadísticamente. Los Knicks terminaron 50-32, su mejor récord en décadas. En primera ronda contra Filadelfia ganaron en 6 partidos. Contra Indiana en segunda ronda, Brunson jugó a un nivel histórico antes de fracturarse la mano en el juego 7. Los Knicks cayeron en casa. Al final apenas tenían jugadores sanos, pero Brunson era un superstar y toda la liga lo entendía. El todo o nada. 2024-2025. El verano de 2024 trajo los 2 movimientos más grandes de la era Leon Rose. Nueva York envió paquetes masivos de picks de primera ronda a Brooklyn para traer a Mikal Bridges. Luego, antes del training camp, los Knicks impactaron a toda la NBA con el trade de Karl Anthony Towns desde Minnesota. Towns resolvió inmediatamente la mayor debilidad ofensiva de la franquicia. Con su shooting desde el centro, los pick and roll de Brunson se volvieron casi imposibles de contener porque los defensores tenían que respetar a Towns desde el perímetro. Los Knicks terminaron 51-31, terceros en el este, con un ataque top 10 y un net rating top 10. Towns tuvo una de las mejores temporadas ofensivas más eficientes de sus carreras porque Brunson capturaba toda la atención defensiva. OG fue quizás el jugador más importante del equipo defensivamente, cubriendo bases, alas y pivots élite en cualquier posición. Pero en las finales del este contra los Pacers, la presión ofensiva y el ritmo de los Pacers crearon de nuevo enormes problemas. Indiana eliminó a Nueva York en 6 partidos. Incluso en la derrota, la temporada representó la primera ventana de contención real de la franquicia desde los años 90. La organización creía que estaba muy cerca. La cima del mundo, 2025-2026.
Y entonces llegó la temporada definitiva. Thibodeau fue despedido tras una nueva eliminación en las finales del Este, y Mike Brown, despedido 4 veces y frecuentemente pasado por alto en su propia profesión, llegó como nuevo entrenador. El núcleo era el mismo: Brunson, Towns, Bridges, OG y Hart, pero todo funcionó en un nivel superior esta temporada. Los Knicks ganaron 53 partidos en la temporada regular y construyeron la mejor defensa de los playoffs. El equipo permitió solo 104.5 puntos por cada 100 posesiones en sus 19 partidos de postemporada. En primera ronda barrieron a Atlanta, en segunda ronda superaron a Filadelfia y en las finales del Este barrieron a los Cleveland Cavaliers 4-0, enviando una señal al resto del mundo: este equipo no tiene techo. Después de una carrera dominante por el Este, los Knicks llegaron a las finales de la NBA por primera vez desde 1999. Los esperaba San Antonio Spurs, que había eliminado a Oklahoma City Thunder en 7 partidos en las finales del Oeste. Era la revancha de las finales de 1999, cuando los Spurs barrieron a los Knicks en 5 partidos. Esta vez sería diferente. Los Knicks ganaron el juego 1 105-95. El juego 2 en un thriller 105-104, cayeron en el juego 3 115-111, remontaron en el juego 4 107-106 con un comeback histórico, y en el juego 5 en San Antonio, Jalen Brunson se puso el equipo al hombro de una manera que ya es historia. Brunson anotó 45 puntos, capturó 3 rebotes, repartió 3 asistencias y sumó 2 robos. Los Knicks ganaron la serie 4-1, remontando el déficit de doble dígito en las 4 victorias. El legado. Los New York Knicks, después de 53 años de espera, son finalmente campeones de la NBA. Jalen Brunson, el base de 6'2", que supuestamente no podía ser el eje central de un campeón de la NBA, está validado. Karl Anthony Towns, considerado demasiado blando para anclar una línea delantera de campeones, está justificado. Mike Brown, despedido 4 veces en su carrera y frecuentemente ignorado por la profesión, está verificado. Y la ciudad de Nueva York tiene su campeonato después de 53 años. Este no es el final de la historia, es el comienzo de algo nuevo. Brunson tiene contrato, Towns tiene contrato, Bridges, OG y Hart también. La pregunta ahora no es si pueden ser campeones, la pregunta es cuántos campeonatos más tiene este núcleo. Si llegaste hasta aquí, sabe que esto no fue solo un campeonato, fue una resurrección de 16 años documentada partido a partido, dato a dato, fracaso a fracaso. Deja tu like si la historia te llegó, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni una sola entrega de esta saga. Y comparte esto con este amigo que dice que los Knicks no podían ganar nunca, que sepa que se equivocó. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.